Biblias de nuevo en el libro de Segunda Tesalonicenses y vamos a leer desde el versículo 13 de nuevo, 13 hasta versículo 17. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 13 hasta versículo 17. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar de nuevo. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, que es una palabra de vida. Padre, tu palabra es palabra edificante para nosotros, pero también es palabra cortante para que llega a nuestras vidas, Padre, para cortar, para corregir, para instruir, para corregir. Pero, Padre, es una palabra de justicia, es una palabra de verdad. Y, Padre, es una palabra que nos habla. Y, Padre, queremos que hoy tu palabra nos habla, nos exhorta, pero, Padre, que hoy podamos ser edificados y tu nombre sea glorificado en nosotros en este día. Padre, queremos pedir tu dirección en nuestras vidas, en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Hermanos, en el último y vimos que el apóstol Pablo sentía a dar gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica. Sabemos que él había pasado por Tesalónica. Recuerdo que él recibió un llamado del Señor queriendo subir a la Asia, que hoy día es Turquía. En la mapa moderna es Turquía, el norte de Turquía, y él quería subir a esa parte, pero sentía que el Espíritu Santo no le permitía subir allá. Entonces, por fin cambió su dirección y quería ir a otra parte y tampoco sentir la libertad del Espíritu Santo para ir allá.
y por fin recibió un llamado de Macedonia, la llamada de Macedonia. Hechos capítulo 16, podemos encontrar la historia en nuestras Biblias. Y cuando él llega a Macedonia, pero todo no fue tan así, tan bueno, ¿cierto? Quedó en la cárcel en Éfeso y llega después a Tesalónica. Y en Tesalónica estuvo 3 semanas, 3 sábados, predicando en Tesalónica. Y en esas 3 semanas, muchos llegaron a conocer a Cristo, pero tuvo que salir de ahí, pero dejó un grupo de creyentes, no sabemos cuántos, pero dejó un grupo de creyentes, y ese grupo de creyentes empezaron a reunirse y había formado una iglesia ahí. Pablo seguía a Berea y de Berea se fue para Acaya, que hoy día es Grecia, y llegó a Atenas. Y de Atenas mandó de nuevo a Silas y a Timoteo a volver a la ciudad de Tesalónica. Y después ellos regresaron y Pablo está en Corinto. Y de Corinto Pablo manda su primera carta a Tesalónica. Y a unos días después, unos meses después, mandó una carta, segunda carta, mandó a la iglesia de Tesalónica. Y esta es la carta que tenemos. Porque había llegado unas personas que habían entrado o habían mandado una carta diciendo que el Señor Jesucristo ya había venido. El apóstol Pablo ya les había enseñado sobre la venida del Señor, pero unas personas pretendiendo ser el apóstol Pablo les había mandado otra carta diciendo que ya el Señor había venido. Entonces, él les manda esta carta dándoles unas instrucciones, diciéndoles que bueno, volviendo a decirles, ¿cierto? Lo que él les había enseñado antes, advirtiéndoles de los peligros de esas personas, pero dándoles las pautas, lo que tenían que, o lo que iba a pasar para la venida del Señor, unas de las indicaciones de la venida, la segunda venida del Señor. Y llegando al final de este capítulo 2, el apóstol Pablo sentía la obligación de dar gracia por estos creyentes y por la salvación de ellos, que ellos eran escogidos para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces nosotros hablamos la semana o la última vez que hablamos de la obra de Dios en salvación y la responsabilidad del hombre. El hombre no es salvo solamente porque Dios dijo, usted va a ser salvo y usted no. Él dijo, el hombre es salvo por la obra de Dios, pero porque el hombre tiene que creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la obra de Dios, y también dice la fe en la verdad. El hombre tiene que creer para ser salvo. La salvación es de Dios, pero el hombre debe creer para ser
salvo. Y eso es lo que tenemos en toda la escritura. Es toda la escritura, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es mediante el Evangelio que testifica, el Evangelio testifica que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día, que podamos tener la salvación y vida eterna. Sin el Evangelio, sin predicar el Evangelio, sin aceptar el Evangelio, no hay salvación. Usted no puede ser salvo si usted nunca ha escuchado, nunca ha creído en el Evangelio. Tiene que reconocer que Dios vino a salvar al hombre de su pecado. Este es el único mensaje de salvación que salva. No hay otro. El hombre quiere inventar otros, pero ese es el único mensaje que salva, que el hombre necesita creer en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, hoy vamos a mirar los 3 últimos versículos del capítulo. Dice, así que hermanos. Entonces, es como una conexión. Así que, algunos dicen como un bisagra entre los dos partes. Así que, por tanto, si es así, por causa de lo anterior, y él dice el apóstol, ¿cierto? Así que estad firmes, a causa de todo lo que él había escrito antes. Está animando a estos creyentes, están firmes, está en pie, está estacionados, está firmes, está inmovibles, inactivos no. Esa no es la idea de esa palabra. Inactivos no, pero firmes. Está en pie, pero inactivos no. Están firmes, porque él está hablando, tiene que ver con la fe. Está firmes y retener la doctrina, firmes en la doctrina, lo que creemos, ¿cierto? La doctrina tiene que ver con lo que habla la escritura, lo que creemos, lo que está en la Biblia, lo que está escrito por Dios. Y en versículo 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces está firmes en lo que creemos. Debemos estar firmes en lo que dice la Escritura. A veces me sorprende y yo conozco hombres de cuando yo era joven, sentado en la banca, escuchando predicadores que predicaban, bueno, eran muy duros, predicadores, predicando mensajes muy duros y eran muy radicales en sus prédicas. Y
Y cuando a los años cambiaron todas su doctrina, sus pensamientos y lo que antes predicaban con como una rigidez, ¿cierto? Y después cambiaron todo y eran más liberales, más, ¿cierto? Cambiaron todo. Y muy fluctuantes. A cualquier viento de doctrina. Pero el apóstol Pablo nos advierte contra eso, ¿cierto? Necesitamos estar seguros de estar firmes en lo que dice la Escritura. Recuerda que hablamos en los adelante, en los capítulos antes, de la apostasía, el apartar de la fe, el desertar la fe. Ese es un señal de los últimos tiempos, de los hombres que van a apartar de la fe, desertar la fe. Y creo que estamos viendo esto en los tiempos en que vivimos. En 2 Timoteo capítulo 3, 1, Pablo advierte de tiempos peligrosos para la iglesia en cuanto a hombres enseñando otras doctrinas. Podemos mirar brevemente. Nos dice capítulo 3, versículo 1. Él dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, etc. Y el versículo 5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evitar. Dice que serán hombres que tendrán apariencia de piedad. Van a aparentar como hombres espirituales, hombres piadosos, hombres que uno puede pensar, uy, ese es un hombre muy espiritual, muy cerca a Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y versículo 5 dice, ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quiénes son los falsos espíritus o dónde están los falsos espíritus? Nosotros no tenemos que ir a la calle y buscando los falsos espíritus atrás de un palo. ¿Dónde están los falsos espíritus? Están en los falsos profetas. Usted no tiene que buscar un espíritu aquí, ¿cierto? No. El falso espíritu está en los falsos profetas. Eso es lo que dice el apóstol. Amados, no creáis todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas están ¿dónde?
Los falsos espíritus son ¿dónde? En los falsos profetas. Versículo 5 nos afirma. Ellos, ¿quiénes son los ellos? ¿Los falsos espíritus o los falsos profetas? Si usted lee, es los falsos profetas. Ellos son del mundo. Los falsos profetas son del mundo. Y dice, por esto hablan del mundo. Los falsos espíritus son de ¿dónde? Donde los lugares espirituales, ¿cierto? Pero los falsos profetas son de este mundo. Y hablan y el mundo los oye, pero nosotros no los oímos, ¿cierto? Y versículo 6 dice, nosotros somos, ¿de dónde? De Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ellos son del mundo. Nosotros somos de Dios. Porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente? Nos guía a la verdad, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, Pablo nos advierte de los falsos profetas, las falsas enseñanzas que hay en el mundo. Pero nosotros tenemos que retener la doctrina. La palabra retener aquí es agarrar, usar fuerza para retener. Cuando alguien coge, la policía coge un ladrón en la calle, ¿cómo los cogen? Lo agarran, pero con fuerza, ¿cierto? Lo agarran con fuerza. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usarla bien, tenemos que agarrarla, usarla bien, la palabra de verdad. Agarrar la palabra de verdad. Retener la palabra de verdad. Y hermanos, es a veces como usamos la palabra de Dios como una amuleto, ¿cierto? Pero esa no es usándola como debemos usarla. Debemos agarrarla, utilizarla como la verdad. La palabra doctrina aquí me llama la atención porque esa palabra doctrina aquí, hay dos palabras que utiliza la escritura sobre doctrina. La primera es didaje, que utiliza más, creo. Es instrucción, enseñanza, doctrina. Pero la que se utiliza aquí es paradoces. Y es la palabra que utiliza tradiciones, doctrina, enseñanza, costumbres. Podemos leer aquí que retener las costumbres o las tradiciones que habéis aprendido. La doctrina, sea palabra o pocata nuestra. No debemos tener temor o miedo de tradición.
toda tradición no es malo. Nosotros hacemos cosas aquí que podemos decir que son tradición. ¿Estamos de acuerdo? Tradición crea orden. Doctrina crea orden en la iglesia. Hay tradición bíblica, hay tradición humana, hay tradición religiosa. Me imagino que el 24 o 25 hay unas tradiciones familiares, ¿cierto? Cada familia tiene una tradición familiar. ¿Cierto que sí? Donde la familia se reúne, ¿cierto? Y tiene ciertas costumbres. ¿Esos son buenos o no? Depende, si se mete a emborracharse toda la noche, eso sí no es tan bueno, ¿cierto? Pero hay tradiciones familiares. En la iglesia hay tradiciones. Algunos son para orden. Hay tradiciones bíblicas. Las tradiciones y costumbres bíblicas son las únicas que no pueden cambiar, mientras las humanas o religiosas deben ser flexibles. Cuando hablo de religiosos, hablan de cosas inventadas por la iglesia. ¿Me hace entender? Cosas que la iglesia inventa para su propio funcionamiento, que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces es una buena idea para el funcionamiento de la iglesia, pero no es una cosa que está en la Biblia. ¿Sí? ¿La cena del Señor es una tradición de la iglesia? ¿Sí? Van a decirme que es una doctrina. Sí, es una doctrina, pero es una tradición también. Porque es un costumbre, es algo que nosotros hacemos, ¿cierto? Frecuentemente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Es una tradición de la iglesia. ¿Podemos cambiar la esencia de ello o rediseñarla? En vez de pan y vino tenemos Doritos y pone malta. Más sabor, más, ¿sí? ¿Por qué no? No escucho nada. Solamente. Es una ordenanza del Señor. La Biblia nos da lo que está escrito en las Escrituras, hermanos. ¿Sí? Y Pablo nos dice, retener que las tradiciones o la doctrina que has aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y todavía está para nosotros hoy en día. ¿Estamos convencidos de esas cosas, hermanos? Pero, hermanos, estas cosas están siendo atacados. Debe ser a las 9 de la mañana la cena del Señor. Pero es una tradición nuestra aquí en Tuluá. ¿Cierto que sí? A las 9 de la mañana, no, a las 10. A las 10. Pero debe ser a las 10. Si cambiamos a las 9,
¿Estamos pecando? ¿Por qué? Porque no dice la Biblia que tiene que ser. Pero yo le cuento, en Australia, y le hablo de Australia, porque aquí en Colombia yo sé que no es así. Pero en Australia, cuando yo era así, a mano, el problema que causó cuando una asamblea decidió tener la cena del Señor a las 9:30 de la mañana, cuando cambiaron de a las 11 de la mañana hasta las 9:30, mejor dicho, esta asamblea iba al infierno, porque cambiaron la Santa Cena de las 11 de la mañana hasta las 9:30. Y cuando la asamblea nuestra, que celebrábamos la cena del Señor a las 11, pero empezamos a tener la escuela dominical a las 9 de la mañana, y después la cena a las 11, y el servicio antes del sacrificio, y este sí fue un pecado mortal. Hermanos, a veces nos metemos cosas en la cabeza causamos problemas donde no las hay. ¿Cierto? Eso porque era un costumbre, una tradición, tener la cena a 7 horas y la escuela dominical por la tarde a las 2 de la tarde. Y porque cambiamos la escuela dominical de las 2 de la tarde a las 9 de la mañana, era el pecado mortal. Es un costumbre la celebración de la cena cada domingo. ¿Es una tradición bíblica o una tradición religiosa o tradición implementada por hombres? Para muchos es una tradición implementada por los hombres o religiosa. Pero no para implementar por Dios. Lo es para muchos. Para mí, según la escritura, vemos los apóstoles que hicieron. El ejemplo de los apóstoles fue que cada primer día de la semana celebraban, reunieron para partir el pan. Hermanos, necesitamos tener claridad en las cosas, ¿cierto? La cubierta de la mujer, ¿es bíblica o una tradición religiosa humana?
Pero hermanos, solamente la encuentro una vez en la Biblia. Y si Dios quiere que esté, si Dios quiere que lo tomamos en serio, Él lo hubiera puesto más veces. Eso es lo que un hermano dijo una vez a mí. ¿Estamos convencidos que es bíblico o es una cosa que el local bíblico practica? Una mano humana que está activamente en pecado no debe estar en la comunión de la iglesia local. Una tradición bíblica, religiosa o humana. Hermanos, Pablo enseñó que tenemos que retener las doctrinas, las tradiciones. A veces las personas, de pronto estoy como cogiendo cosas y ustedes están diciendo, pero esa es doctrina. Pero hermanos, cuando llega al punto, nosotros muchas veces lo torcemos la cosa a tradición. Porque yo había escuchado a hermanos decir que no, pero esa es la práctica del local bíblico. Y utilizamos la cosa como práctica del local bíblico cuando es conveniente, pero cuando es no, a nuestro bien es una doctrina. Pero cuando en realidad las dos son iguales. En esos días yo dije al hermano Javier y hermano Volney, estuvimos andando en el carro y yo dije, 6 de uno y media docena del otro. ¿Entienden lo que quiero decir? Es lo mismo. Es un dicho que decimos en Australia mucho. ¿Cierto? Es lo mismo, decir doctrina y tradición del apóstol. Las enseñanzas del apóstol. Es lo que ellos practicaban. Y muchas veces, hermanos, nosotros tratamos a decir, no, pero esa es una tradición de ustedes. Esa es una enseñanza, ese es algo que ustedes practican. Pero tenemos que reconocer que esa no es algo que nosotros practicamos porque nos dio la idea de practicarla. Es una cosa que practicamos porque el apóstol Pablo lo enseñó. Y eso es lo que él está enseñando acá. Y podemos estar toda la mañana aquí hablando de esas cosas. Hablando de otras cosas. Y hay otras cosas que no son cosas que practicamos, que de pronto no son, que solamente son para orden de la iglesia. Que no tienen un fundamento bíblico, ¿cierto? Pero estoy queriendo como tocar. Pero hermanos, quiero hablar una cosa, o decir una cosa, la interpretación mía, la suya, ni los cambios de la sociedad nunca cambian la interpretación original de las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? La interpretación mía de la escritura, la interpretación suya de la escritura, ni la interpretación o los cambios de la sociedad no cambian las escrituras. Y tristemente hoy día lo que piensa la sociedad afuera con los líderes espirituales de la sociedad está cambiando
la interpretación de la escritura. Están cambiando la escritura. Nunca en la historia de la iglesia un tema social ha cambiado la iglesia tanto como la de la LGBTQ. Nunca. Nunca hemos visto que la iglesia cristiana está preparado a cambiar su postura de la escritura como está cambiando hoy día. Escritores que antes parecían hombres que eran firmes en la escritura, enseñaban, escribieron libros de la vida cristiana. De pronto ustedes los tienen en sus librerías, en sus bibliotecas, en su casa. Hombres como Max Lucado. ¿Quién tiene el libro de Max Lucado en su biblioteca? Hay dos que tienen el libro. 3, 4, 5. Ahí se han. Y de pronto más. Y salen media abrazando. Y hay muchos más que están saliendo como media andando al lado. Algunos han salido apoyando. Esta semana le escuché un pastor en los Estados Unidos le soltaron de su iglesia porque se vistió como un drag queen. ¿Un drag queen? ¿Saben lo que es un drag queen? ¿Qué en español cómo se dice drag queen? Un transveste. Se vistió en su púlpito y con un poco de otros ahí hizo un espectáculo ahí. Aplaudo a la iglesia por dejarlo salir, ¿cierto? Pablo dice, lo que yo les he enseñado por palabra o por carta, retenerlo. Hermanos, nosotros no cambiamos porque el mundo ha cambiado. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, yo quiero decirles esto porque yo sé, bueno, espero que no, espero que estoy equivocado. De verdad espero que estoy equivocado. Pero yo sé que hay personas que están como luchando con este de lo que el mundo está tratando a meter por nuestra garganta. Que tenemos que respetar, que tenemos que aceptar, que tenemos que tolerar, que tenemos que... Y hasta que la iglesia tiene que aceptar todas esas cosas. Que yo tengo que sentarme en la cena del Señor con una persona que dice que es creyente, pero es
practicando el pecado, siendo una persona homosexual, porque esa es su preferencia. Hermano, eso no me dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo o no? Y hermano, eso no es homofobia eso es lo que dice la Biblia. Y eso no es odiando a una persona. Hermano, eso no es odiando a la persona. No tiene nada que de odio. Es lo que dice la Escritura. Haciendo esto, dice, mire lo que dice 16. Y lo mismo, el mismo Señor Jesucristo nuestro. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Haciendo esto, el Señor Jesucristo, el Padre que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nota el tiempo de los verbos. Ya es un hecho. Nos amó, nos dio consolación eterna. Hermanos, nosotros, oye, esa nos dio qué. Usted sabe que usted tiene qué. ¿Cuándo? Ya. Hermano, ese pedazo, esa frase me dio a mí una cachetada. Porque tengo que decir, los últimos meses ha sido como un poquito fuerte para mí. Hasta unas personas me han dicho, hermano, usted está bien varias veces. Hermano, usted parece triste. Hermano, yo he sido triste. Hermano, nos dio. ¿Cuándo nos dio? ¿Y cómo está la consolación del Señor? Y a veces, hermanos, nosotros somos tan infieles que nosotros estamos dudando, estamos andando como, bueno, yo tengo que decirme a mí mismo. Ando como con la cara de vaca. Ando con la cara de vaca cuando el Señor me ha consolado con la consolación eterna. Tenemos la consolación eterna de Dios, de nuestro Señor. Y buena esperanza. ¿Cuál es nuestra buena esperanza? Cielo nuevo, tierra nueva, en la presencia del Señor. Hermanos, nosotros somos no los más dignos de conmiseración, ¿cierto? Si el Señor no nos resucita, somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo. Pero Él resucitó y nosotros no somos los más dignos de conmiseración. El resultado final de ese amor, hermanos, consuelo y esperanza que es
Es un verbo continuo. Conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte y consuela vuestro corazón y os confirme. ¿Cómo somos consolados, confortados, confirmados, establecidos, hermanos? ¿Cómo? Estando firmes, reteniendo la doctrina enseñado por Pablo y los otros apóstoles del Nuevo Testamento. No hay otra manera, hermanos. No viene de una raya de luz del cielo para confirmarnos, para consolarnos. Nosotros queremos la cosa, el café instantánea, la sopa instantánea, todo instantánea, ¿cierto? Esa es la sociedad en que vivimos. Queremos todo instantánea. Pero hermano, en la vida cristiana no hay nada instantáneo. Qué pena, pero no hay. Tenemos que agarrarla. ¿Cierto? Y esta requiere esfuerzo. Estad firmes, reteniendo la doctrina enseñada. Hechos 2:42, perseveraban los nuevos creyentes en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Perseverar significa lo que quiere decir. Perseverar. Perseverar requiere fuerza. ¿Es cierto? 1 Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. Necesita la exhortación, necesitamos ser recordados toda hora. Hermanos, a veces sentimos aburridos porque ¿por qué tenemos que estar siempre hablando y exhortando? Yo recuerdo al hermano Jaime antes de conocer a Cristo y él me molestaba hasta que yo casi no aguantaba más de sus quejas. ¿Por qué tiene que estar hablando de esto? Nosotros queremos algo amena. Nosotros no queremos escuchar este evangelio. Queremos algo amena. Hasta que el hombre conoció al Señor y ahora, ¿qué está haciendo él? Toda vez que abre su boca quiere como, ¿cierto? Regañarnos, ¿cierto? Pablo dice que para mí esas cosas no son, ¿qué dijo él? No son molestas, ¿sí? Gravosos. Hermano, somos muy cortos de memoria, tenemos que ser recordados, ¿cierto? Esa es la razón por la cual tenemos que tener la cena cada 8 días, porque nos olvidamos del sacrificio de Cristo tan fácil, ¿cierto que sí? Y Pedro nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de quienes, los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué? Amén. Hermanos, que el Señor nos anima, que el Señor nos ayude, que conforte nuestros corazones, que nos confirme en toda buena palabra y obra, pero que estemos firmes, reteniendo la doctrina, las tradiciones enseñados por el apóstol Pablo. No los toman como el local bíblico, toman como la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Nos vemos por la tarde a las 4:00.